La falta de preparación ante una crisis es un problema común. Muchas organizaciones subestiman la importancia de estar listas para afrontar situaciones inesperadas. Esto puede atribuirse a una cultura de improvisación, la creencia de que nunca ocurrirá o la tendencia a abordar problemas cuando ya es demasiado tarde. Sin embargo, entender las características de una crisis es fundamental para que podamos comprender por qué la preparación es sumamente crucial. Una crisis puede ser causante de una mala imagen personal o institucional, cambiar planes o modificar expectativas y resultados, generar tensiones y miedos e incluso ser imprevisible en algunos casos. Si no se maneja adecuadamente, esto puede erosionar la confianza en la organización, cuestionar el liderazgo, aumentar la incertidumbre sobre el futuro y afectar la dinámica de la actividad, concentrando todos los esfuerzos en salir del problema, y además generando una creación negativa en la opinión pública. ¿Qué es una crisis? Es cualquier evento, previsto o imprevisto, que afecta la gestión y la imagen de una persona u organización, evitando el buen desempeño y logro de los objetivos. Pero bien, ahora, ¿cuál es una manera de preverla y enfrentarla? Gestionar bien una organización es ya un reto en los buenos tiempos y se vuelve más difícil en las situaciones adversas. Desafortunadamente, el viejo adagio de que todo lo que puede salir mal saldrá mal es generalmente cierto. La mayoría de las crisis llegan sin avisar, por lo que es vital estar preparado. El negar la posibilidad lo que provoca es hacer todo más complicado. ¿Y se está preparado para enfrentar la crisis? La respuesta es que no. Y lo más común es que las personas o instituciones no acepten su responsabilidad, no actúen correctamente en esa situación y no se comuniquen de manera eficaz cuando ocurre. Todo esto solo agrava la crisis. Esto se da por la cultura de la imprevisión, teniendo 4 puntos importantes. A lo mejor nunca llega. No tiene caso prepararse para lo que no se sabe cuándo vendrá. Cuando llegue, ya se verá qué hacer. Siempre hemos resuelto los problemas la próxima vez. También la incorrecta idea de la imagen, ya que se actúa como si la imagen personal o de la organización se conservara en independencia de lo que se haga o se deje de hacer. Asimismo, la infravalorización de los riesgos potenciales se ignora. En los hechos, la condición cambiante de la realidad. Ahora vamos a hablar sobre la identificación de crisis con catástrofe. Pensar en crisis es solo una inundación, temblor o huracán, y pensar en crisis es solo accidentes imprevisibles. También la idea que el tema es caro y complejo no aguanta la relación costo-beneficio, es decir, que es más barato pagar los efectos y, como punto número 2, es muy complicado y requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué no se está preparado ante la crisis? Primeramente por la cultura de la improvisación. Siempre decimos, a lo mejor nunca llega. No tiene caso prepararse para lo que no sabemos. Cuando llegue ya veremos qué hacer y siempre hemos resuelto los problemas la próxima vez también. ¿Cuáles son las características de una crisis? Primeramente, decimos que es la causa de una mala imagen personal o institucional, es causa de un cambio de planes, es causa de una modificación de expectativas y resultados. Es noticia, además es causante de tensiones y miedos, es previsible en otros casos y por último es imprevisible en algunos casos. Si no se sabe manejar una crisis, el personal pierde la confianza en la organización, el liderazgo es cuestionable y pierde la autoridad, la incertidumbre sobre el futuro de la organización, el público pierde la confianza en la organización, la actividad y su dinámica se altera. La inversión de tiempo que se requiere para salir del problema concentra todos los esfuerzos y por último la opinión pública se pone en contra. ¿Qué es el manejo de la crisis? Hacer frente a una situación problemática que amenaza la actividad de la organización y su imagen en el marco del plan que incluye el manejo estratégico de una situación. ¿Qué se debe hacer ante la crisis? Estar siempre preparado para reconocerla y enfrentarla. Lo primero que se debe de hacer en caso de haberlas es atender a las víctimas y a los suyos. No escatimar ningún esfuerzo. El líder con su equipo deben de hacerse cargo de la estrategia cuando ocurre. El cuarto de situación debe de instalarse de inmediato y ahí, no en otro lado, discutir e intercambiar ideas. Contar con un vocero para controlar los mensajes. Comunicar lo que ocurre proporcionando la información precisa, no esconder lo que ocurre. ¿Cómo comunicarse en la crisis?
Cuando estalla una crisis, solo se dispone de 8 horas para contar la historia. Si no se reacciona en ese tiempo, se cede la versión de los hechos a otros, en particular a los medios de comunicación. En el marco de este tiempo, se debe de comunicar, no esconder el problema o situación a los empleados, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Antes de comunicar, es necesario tener la respuesta clara a 3 preguntas. ¿Cuándo nos enteramos? ¿Qué sabemos? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? En el manejo de crisis, la comunicación debe guiarse de los siguientes pasos: establecer estrategias y protocolos para difundir información en situaciones adversas o de emergencia, garantizar una comunicación efectiva con los diferentes públicos, minimizando el impacto negativo y protegiendo la reputación de la organización, crear una hoja informativa que detalle el alcance y la cronología de la crisis para mantener actualizados a los interesados y al público en general, evitar asumir información sin verificar y priorizar la precisión y veracidad en la comunicación durante las situaciones de crisis. Designar una persona encargada de relacionarse con las víctimas y familiares, garantizando una comunicación efectiva, empática y sensible. Preparar las respuestas que cubran las preguntas fundamentales: ¿por qué?, ¿qué?, ¿cuándo y cómo? Y elaborar guiones claros y coherentes para representar la organización durante la crisis. Priorizar la comunicación con los miembros de la organización antes de llamar a otras instituciones. Responder a todos los grupos pertinentes como empleados, proveedores, inversionistas, socios, autoridades y medios de comunicación y público en general. Designar un vocero preparado y ensayar posibles respuestas y cualquier tipo de escenario. ¿Qué se logra si esta organización está preparada para esta crisis? La preparación adecuada puede ayudar a reposicionar a la persona y a la organización, restaurando su reputación e incluso mejorándola después de la crisis. Rapid Response. ¿Para qué? Son 3 grandes razones para implementar ya un modelo de Rapid Response. La bolsa de nieve, la punta del iceberg. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué necesito para implementar mi equipo de Rapid Response? Número 1, Store Open 24/7. 2, Team Semáforo en amarillo. Número 3, monitoreo total de medios. 4, canales de distribución preestablecidos. 5, medios alternativos. 6, acceso directo al WR. Y número 7, mensaje y estrategia bien definidos. ¿Qué necesito para nutrir mi Rapid Response? Número 1, síntesis periodística diaria de medios impresos. 2, monitoreo o permanente de medios en versión electrónica. 3, monitoreo o permanente de redes sociales. Número 4, FODAS. 5, resultados de call center. 6, informe de la estructura de tierra. Número 7, encuesta de Tracking Polls. Número 8, entrevistas personales con líderes de opinión. 9, indicadores de tablero en control de WR. Número 10, informes de inteligencia política. Y número 11, cambios en marketing, mensaje del adversario. Una respuesta rápida y eficiente toma en cuenta el lugar que se ocupa en la preferencia electoral y la distancia porcentual entre los contendientes. La distancia entre la fecha de la hipotética respuesta y el día de la elección. ¿Cuál es la segunda opción de voto de los simpatizantes de la target de respuesta? La coyuntura o las condiciones políticas de la contienda. La capacidad de respuesta del adversario. La credibilidad que otorga la sociedad a nuestro discurso. La cobertura que le dan los medios a ciertos temas. La vulnerabilidad del adversario a ciertos temas. La respuesta debe ser parte de una estrategia de la cual quedemos exentos del efecto boomerang. Productos esperados para el modelo Rapid Response. Número 1, boletín para medios impresos. 2, líneas de comunicación para red de voceros. 3, audio y videos para medios electrónicos. 4, bullets para redes sociales. Número 5, modelos de contrastes para call center. Número 6, mensajes positivos para call center. Número 7, comunicado interno para estructuras de tierra. Número 8, llamadas personales a líderes de opinión. Número 9, frases para TXT masivos en celulares. Y para finalizar, la versión para YouTube. Reglas del modelo, prudencia, siempre frío sin perder la disciplina ni en nuestro equipo de campaña ni en nuestra estrategia. Evaluar daños, revisar movimientos de las preferencias en nuestra encuesta antes de activar el RR.
identificar pros y contras de la situación que origina el RR, contrarrestar fuentes de información negativa, marcar distancia del problema, regresar a nuestro mensaje, invariablemente dar argumentos de defensa a nuestros voceros, contraatacar, subir la apuesta, desnudar ataques y regresar a los reflectores a nuestro tema, vacunar futuros ataques, adaptarse a la situación. Los ataques serán un juego estratégico ordinario de nuestros adversarios. La falta de preparación ante una crisis es un riesgo real para las organizaciones, ya que puede conducir a consecuencias negativas como una mala imagen, cambio de planes y pérdida de confianza. Entender las características de una crisis es esencial para comprender su impacto potencial y la importancia de la preparación adecuada. La confianza en la organización y el liderazgo pueden erosionar si no se manejan adecuadamente en una crisis, lo que puede tener repercusiones a largo plazo. La inversión en la preparación para una crisis es crucial para mitigar sus efectos y mantener la estabilidad y la confianza tanto interna como externamente. Es fundamental que las organizaciones reconozcan la importancia de estar preparadas y adopten medidas proactivas para responder efectivamente ante cualquier situación de una crisis que pueda surgir.